Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Naomi. ¿Cómo está, Geraldine? Dos minutos y iniciamos. Esperemos a sus compañeros. ¿Sí se conectaron el día de hoy todos? ¿La mayoría? La mayoría. Qué bueno. Ángelo, revisa lo que colocaste en el aula virtual, ¿ya? En el foro. Sí, en el foro, sí. Que voy a hacer una pregunta sobre eso. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, Kevin? Kevin, Sí, profesor. Revise lo que colocó en el aula virtual. Buenas tardes. Profe, si me puede dar 5 minutitos, ya vengo. Ya. Listo. Voy a explicar el trabajo del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Ya saben, chicos, encienden sus cámaras. Buenas tardes. Pude observar que ya han respondido la pregunta del foro. Le hicieron dos preguntas, dos personas que diga. Fue Kevin y Ángelo. ¿Sí? Justo les preguntaba, bueno, le estaba diciendo a Ángelo que ingresara al foro, porque justo sobre la pregunta del foro vamos a hacer una tarea. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado tabular? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado tabular? Ya, profesor, ya pude ingresar al foro. Ya. Ahí está la respuesta que tú colocaste. ¿La puedes leer? Sí. Ya, ok. Bien. Según el ingeniero Daniel Ruiz Olmos, el 5 de junio del 2016, indica que el método tabular sirve para ordenar y organizar los datos según su orden y su frecuencia, de manera que se puedan representar numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Ok, ahí nomás. Tomando como base lo mencionado por el compañero, ¿sí? Los métodos tabulares es algo tan simple, nos ayudan a recolectar, a analizar, ¿sí? Y posterior a eso nosotros interpretamos, ¿ya? Los métodos tabulares, si nos ponemos a hablar de tantos conceptos, vamos a llegar a lo mismo. De lo que colocó Kevin y de lo que colocó Ángelo, no estaba nada separado. Estaba la parte de ordenar, estaba la parte de sintetizar, de interpretar, de ubicar, y eso es lo que hacemos en los métodos tabulares. Todos ustedes... Profe, es que no, o sea, me puse a investigar métodos tabulares y me salía sobre física. Y Es que... me fijé en el aula virtual y todo. Y de la parte pequeña, corta que decía ahí, bueno, de mi parte lo analicé y lo coloqué ahí. A comparación de que el compañero Kevin puso el asunto de que otra persona comentó algo relacionado a lo que yo dije, por lo que no encontré mucha definición de lo que... Pero dilo, pues. Estoy esperando que digas lo que encontraste. Eso es lo que hasta me causó sorpresa. Dije,
¿Qué encontró? Chévere. Pero tienes que decirlo, pues yo creo que ahí la vi hasta O sea, Noelia que se sonrió. Por acá hubo otro que te estaba esperando lo que ibas a decir y no dijiste nada. mire, como en el aula virtual está una pequeña frase, Ahí ya, 6 yo lo párrafos. leí y expliqué en el aula virtual de lo que entendí, pero que va relacionado a lo que comentó el compañero Kevin. A Es ver, que no me fijé a lo que comentó. Cuando ya me di cuenta, ahí me di cuenta a hasta ver, yo que estaba parecido. la parte principal y que dejé remarcada dice, los métodos tabulares tienen como objetivo sintetizar, organizar, analizar y extraer las variaciones más relevantes de un fenómeno en particular. De tal forma, los datos recabados deben presentarse de forma en que sean fáciles de analizar visualmente y que su presentación sea sencilla y estética. ¿Han alguna vez ustedes hecho lo que mencionan ahí? ¿Han utilizado alguna vez estos métodos tabulares? ¿Han sintetizado información? ¿Sí o no? Puede ser que sí. Hey, ¿sí Sí. o no? Profe, cuando se hace la encuesta, ahí, La encuesta perdón. Sí, profesor. Cuando realizamos después que usted encuestas. la hace, ahí usted aplica métodos tabulares. Sí, profesor. Claro. Cuando Sí, se usted lo ha la hace, lo utilizado. aplica. Exactamente. Hoy vamos a hacer un taller, porque si yo me pongo a decirles tantos conceptos de método tabular, voy a perder el tiempo. Pero si nos ponemos a hacer ejercicios prácticos de formas de tabular, ¿sí? Hay diferentes formas de tabular dependiendo de la información que queramos analizar. Si bien es cierto, tabular es sintetizar, hay diferentes formas de hacerlo. Yo quiero que ustedes consulten esas formas de hacerlo y hagan 3 ejemplos cada uno. ¿Sí? Pero no hagan, mínimo que hayan 10 valores para ver cómo los ordenan. ¿Sí? ¿Alguna duda? Cuando ustedes hicieron la encuesta, tabularon a las personas por edad, como por ejemplo, las tabularon por edad. Había personas que tenían 18, 17, 14, 20, 25, 26, 28, y si coincidían, ustedes le colocaban, hay 2 de 13, hay 3 de 16, hay 4 de 15, hay 25 de 18, y así. Esa parte es tabular de una forma simple, sencilla y entendible. ¿Sí? Hay una variable que se conoce como una variable relativa y una absoluta. La relativa es esa, como por decir un ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 mujeres. ¿Sí? Esa variable es relativa. La absoluta vendría a ser el porcentaje, mira, entre hombres y mujeres, ¿no? Lo tenemos a Ángelo, mi persona, Kevin, López, Isaac. Habemos 5. Hay de las 12 personas que estamos, hay 7 mujeres, 5 hombres. Un alrededor de casi el 60% para las mujeres y el 40% los hombres. Ese 60% es esa otra variable. ¿Sí? Entonces ustedes van a colocar cantidad, FR, que es frecuencia relativa, y FO, que es frecuencia absoluta. ¿Sí? Utilicen, no sé, las cantidades que ustedes deseen, pero mínimo deben ser de 10 grupos de personas, las que van a ser con personas, las que van a ser con edades, las que van a ser con sexos, las que van a ser con razas, las que van a ser con gustos, con preferencias. Busquen una de sus encuestas que han hecho para hacerlo más fácil, ¿sí? Pero quiero que si la primera la utilizaron en una tabla sencilla, la siguiente háganla diferente. Igual tiene que ser clara y sencilla, que cualquiera de las personas que estamos aquí, al verla, la podemos analizar e interpretar. ¿Sí? 3 ejemplos diferentes, utilicen 3 formas diferentes. Los métodos tabulares se deben expresar, entonces ustedes dicen así, de las 12 personas que hay en el aula del profesor Jonathan, hay 7 mujeres que corresponden al 60% y 5 hombres que corresponden al 40%. ¿Sí? Ese sería un análisis de este método tabular, de esa tabla que ustedes vayan a hacer. Ese sería un análisis. ¿Sí?
Si se dieron cuenta, claro, yo lo hice solo con el variable de sexo, que vendrían a ser solo 2, pero yo quiero que utilicen 10. Miren ahí entre las encuestas, puede ser que ustedes digan cuáles son los medios de comunicación más utilizados aquí en Esmeralda. Esa información la buscan y la colocan en una tabla. Y luego quiero el análisis, ¿cómo ustedes lo ven? El 60%, el 40%, el 30%, el 10%, como sea que lo vayan a hacer, ¿sí? No les digo que coloquen estrategia porque eso lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Entonces, solo ahorita quiero ver la parte analítica, ¿sí? Cómo lo expresan. Luego vamos a esa otra parte que les va a servir. Verán que ustedes son estrategas. Entonces, ustedes deben analizar lo que dice aquí. Como por ejemplo, si a mí me tocara analizar el cuadro que yo les dije, referente a que aquí hay 7 mujeres y 5 hombres, si yo quisiera vender ropa, ¿a qué segmento me iría? Las mujeres. Exactamente, hay más. Y todas son jóvenes menores a 32 años, 32 años creo. ¿Cuántos años tiene la mayor de aquí? Ya, bueno, dejémoslos en 32, no importa. De 19 a 32 años, ¿ya? Sí, entonces es un segmento que se puede todavía tomar en cuenta como una juventud o una adultez temprana. Entonces, sí se puede manejar una estrategia como para vender accesorios o ropa femenina. ¿Ya? Sí, algo así es el taller completo, pero hoy solo vamos a hacer la mitad y mañana vamos a culminar la otra parte. Y de ahí, si ustedes tienen dudas sobre los métodos tabulares, alguna cosa, mañana la vamos a resolver. Mientras tanto, yo ya les he subido al aula virtual algo que solo dice tarea rápida. Profesor, y si ya está todo eso hecho en el Google, nomás lo descargo y lo pego. Ahí no vas a hacer nada. Crea una tabla diferente. No utilices No, pero todo. o sea, de los datos que ya, de las encuestas que se hicieron anteriormente, el ciclo pasado. Por eso, pero tienes que utilizar diferentes formas para tabularlo. Ya no lo vas a tabular de igual manera. ¿Sí? Por eso tienen que, esta parte es de consulta y de investigación y luego de puesta en práctica. Si van a utilizar un método tabular, tiene que ser, cada método tabular que se utiliza es dependiendo del dato. ¿Ya? No pueden ser los mismos. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, si ustedes quieren hacer un copy-paste y no entenderlo, el ejercicio completo, ya es cuestión suya. Yo se los dejo a criterio suyo. Mi idea es que lo hagan el proceso y luego van a entender, ya, cuando se maneja esta clase de información, este dato o este método tabular debo utilizar. Cuando se utilice el de aquí es para esto y cuando se utilice el de acá es para esto. ¿Sí? Y luego lo analizan. Solo esa parte quiero. 3 ejemplos que se utilicen 30 variables. ¿Sí? Cada variable, claro, va de 10. En un ejercicio, 10 variables. Eso. En cada ejercicio 10 variables, ¿no? ¿Cómo? Cada ejercicio 10 variables. Sí, cada ejercicio 10 variables. Si ustedes quieren involucrar, solo pues si quieren, involucrar el método gráfico, ese también va dependiendo de los datos. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero si ya quieren ir aprovechando e ir practicando, pues mucho más interesante. ¿Sí? Yo voy a revisar la información que me envió la compañera Carolina de los grupos y ya para el día de mañana les tengo los papelitos y todo, porque ahorita no tengo a la mano los papelitos. Hago los papelitos y hacemos como hicimos el año anterior, creo que fue, o el semestre anterior. Yo les muestro, cada uno va escogiendo, me dice izquierda, derecha, y determinamos cuáles son los grupos que van a participar y en qué fecha. ¿Sí? Ya sería desde la próxima semana. Y si veo que no les estoy dando mucho tiempo, haríamos la exposición o jueves o viernes. ¿Sí? Antes del feriado. Sepan. ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, yo sí tengo dudas. Pregunte. Todavía estoy enredada. ¿Cuál es el enredo? No, es que estoy buscando aquí, estoy buscando ejemplos para guiarme. El ejemplo que tienes que buscar es el proyecto de investigación que hiciste el semestre anterior. Sí, eso también estoy buscando, pero no lo encuentro. Digo que he borrado
casi todo de mi computadora. Entonces eso no es duda. Lo que no tienes es información, que es diferente. No, eso sí. Eso también. Estoy buscando en el teléfono, pero tampoco tengo. Bueno, para eso tienen 1 hora, 4 minutos. No se olviden que como se cierran las sesiones, deben ingresar porque a lo último es que tomo asistencia. ¿Sí? Okay. Entonces, comiencen a hacer el trabajo, chicos. Dudas y alguna cosa, inquietudes. Voy a hacer todo oídos. Estoy aquí escuchándoles. ¿Sí? Cualquier cosa me pueden preguntar, siempre y cuando sea del taller. Ahorita enfoquémonos al taller, ¿ya? De ahí del examen y esas cosas después hablamos. Si es que ya lo respondieron, ¿no? Ah, y les quería decir bien que dije, mencioné el tema examen. Hay 2 preguntas o 3, no recuerdo muy bien, 2 o 3, que son de análisis. Análisis. Si ustedes son memoristas, hagan 1 o 2 o 3 ejemplos. Porque si ustedes me colocan tal cual esté en el aula virtual o en el internet, esa pregunta tiene 0. Estoy siendo claro. El examen es verdad, lo están rindiendo solos, pero asimismo deben aprender a tener ética. Y la ética no es marcada por la vigilancia que se le realiza a las personas, no. La ética es algo nuestro, es algo propio, algo intrínseco. ¿Sí? Entonces, la ética que van a tener ustedes es realizar un examen a conciencia. Si me toca definir algo, utilicen ejemplos para que luego, no creo que el ejemplo que haga Noelia lo vaya a hacer Arteaga, o el de Pihuave lo tenga Kevin, o viceversa. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, evitémonos esos líos. Si yo veo que de las 3 preguntas, 2 fueron copiadas del internet, tiene 0 todo el examen. ¿Sí? Porque quiere decir que él estuvo revisando su examen, revisando todas partes para más de rendir un examen que va a salir de aquí. Y es simple. ¿Sí? Así que no malgasten esas de 7 preguntas, 2, no pierdan el examen. Una pregunta en el ejercicio que tenemos que hacer. En la frecuencia no me quedó claro ni en la FR o en la FO, no me quedó claro qué poner. No hay problema. La una es para determinar el valor. A ver, digamos, hay 10 personas que tienen 18 años. Entonces, pongo el número 18, ¿sí? El número 18, y acá pongo personas, 10. Y acá pongo el porcentaje. Fueron 100 encuestados. De los 100 encuestados, cada uno cada uno tenía una edad diferente. Cuando coinciden, pues yo coloco que hay 2 de 18, 3 de 15, 6 de 20, y así hasta llegar a 100, ¿no? Y acá igualmente establezco el porcentaje. De ese 18%, disculpen, ¿qué porcentaje tiene sobre 100? Esa es una regla de 3, pues. Eso es simple. ¿Sí? No. ¿O no? Gracias. Ya. Eso. Esa frecuencia quiero ver y luego hacen el análisis. No es que para poder decir que la mayor cantidad de personas que participaron de la encuesta tenían 18 años y representan el 15% de todos los encuestados, le va a facilitar su análisis y la mayor interpretación que tengan posterior para poder aplicar las estrategias. ¿Sí? Por eso les digo, esa parte la vamos a hacer hoy y mañana vamos a hacer la interpretación de eso, de esos métodos, de ese método tabular, de ese análisis vamos a sacar estrategias. ¿Sí? Continúen, manos a la obra. No se olviden, no me manden en formato de Word. No me envíen en formato de Word. ¿Qué estás haciendo, Carolina? Profesor, ¿le puedo hacer? No, enseñarle nomás aquí de mi teléfono. Vamos a virar la cámara. ¿En qué anda, Carolina? ¿En qué anda? Para los mosquitos. Es que hay muchos moscos y ya, pues, están haciendo saumerio. Está bien. Yo decía que es que pasa, la verdad, que se movía así. Ya bueno, algo de pasar. No alcanzo a ver. Tómale una foto, Kevin, y envíame. A ver, ahí. Un poco más, acércale a la cámara. A ver, ahí. Ese hombre, ya 4, tamaño de la muestra 10, ya.
Un poco más a la derecha. Ya, listo, sí. Así como está, sí está bien, pero deben ser 10 variables. Ese fue el ejemplo que yo te di, Kevin. Lo que quiero es que sean 10 variables. ¿Sí? Kevin, se me fue Kevin. No, profesor, aquí estoy. Ya, ok. Lo que te decía que sí está bien. Ya. Ya. Abajo tú dices, pues, hay 60% de mujeres que representan a 7 de los 12 encuestados, 7 son mujeres y representan el 60%. A diferencia de los hombres, que son 5 y forman el 40% de los encuestados. Se acabó el análisis, pero claro está, ahí hay Ya, dos profesor, variables. ahí a lo que me refiero en las variables. Mira, ahí a lo que me Debe refiero ser en las 10. variables. Debe ser 10. Entonces, ¿cuántas variables había? Hay 2. Porque Hay son 2. 4 hombres y 6. No, Ay. exactamente. Ya. No, ya la entendí. Ya entendí, 10. profesor, ahora sí, ya me quedó más claro. Por eso les dije que Sí, busquen ya me las quedó más encuestas claro que ya. ustedes hicieron. Busquen las encuestas que hicieron y ahí saquen alguna que les interese y la pueden completar. Sí, si les falta variable, complétenle. Tienen que determinar el número de encuestados o de analizados en cada ejercicio. Como por ejemplo, digamos, yo estoy Ya, haciendo profesor. un número de 12 encuestados mi ejercicio, los que estamos aquí en la clase. ¿Sí? Eso tengo que tenerlo claro para cuando haga sacar los porcentajes, sepa sobre qué valor es. ¿Qué valor es mi 100%? ¿Cuál va a ser mi 50%? ¿Cuál va a ser mi 25%? ¿Ya? No les he mandado algo difícil, todo lo contrario, tan fácil el ejercicio. A mí lo que me interesa es qué cuadro van a utilizar o qué método gráfico y luego la interpretación que tenga. Sí. Ya, Listo, profesor, ahora chicos. sí lo entendí ya. Ok, manos a la obra. Puede ser a mano y enviarme en foto. Pueden enviarme en PDF, pero no en Word. No en Word. Verán.
Nos quedan 8 minutos, chicos. Si por si acaso se cierra esta sesión, yo de inmediato vuelvo a enviar para que se conecten, ¿sí? Para que podamos intercambiar alguna duda o aportarles a lo que estén realizando. Y si alguien desea mostrarme, lo puede compartir en pantalla, si desea, o si no, enviarme alguna foto al teléfono, le reviso y le aviso. No hay problema, sí. Profe, disculpe, yo los estoy haciendo en forma de preguntas y ahí estoy separando lo que es la frecuencia y el porcentaje. No se olvide que deben haber 10 variables. Puede haber una pregunta, digamos... No, estoy haciendo 10 preguntas. 10 preguntas. Sí, o está mal. ¿Por qué estás haciendo 10 preguntas? Es, digamos, en forma de una encuesta. No, es que no tienes que hacer la encuesta. Esta es la parte después de la encuesta. Esto es como que ya hiciste la encuesta, tienes los resultados. Ya, y los vas a tabular. Entonces, pues. ¿cómo vas a tabular esos resultados? Utilizando las tablas. ¿Ya? ¿Qué clase de tabla según el resultado que tienes vas a utilizar? Eso es la parte de la investigación y el trabajo que estamos realizando hoy. Por eso les mencioné que pueden utilizar trabajos anteriores o consultar del internet algún dato estadístico, como por ejemplo, que pueden utilizar, y también se los doy para que lo hagan. ¿Cuántas personas fueron infectadas o están infectadas con COVID y cuáles son los rangos de edad que tienen? ¿Sí? Esta también se puede utilizar. Estoy haciendo una similar, profesor. ¿Cómo? Estoy haciendo una similar. Ya, ok. Igual a la hora de interpretarlo va a ser diferente. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, hay algunos datos. ¿Cuántas cooperativas de taxi aquí hay en Esmeraldas? ¿Cuáles tienen servicio a domicilio y cuáles no? De las cooperativas de las empresas que se crearon para entrega de comida, ¿cuáles se mantienen todavía? O sea, hay algunas cosas que ustedes pueden tabular, chicos.